¿Qué tal amigos de Excelencia Empresarial Network? Es para mí un enorme gusto estar aquí con ustedes compartiendo nuevamente esta emisión de esta entrevista que vamos a hacer con una persona que, híjole, la verdad que se rayaron. Ahora sí que estamos de extremo a extremo. Si ustedes creían que no era posible hacer algo así, pues ahora sí que estamos de punta a punta, como dicen, ¿verdad? El personaje que les traigo a continuación es una persona que yo conocí en un curso que tuve. Ahora sí que ya ves que es importante seguir invirtiendo en ti. Mucha gente me pregunta, ¿por qué sigues invirtiendo en temas que ya conoces, verdad? Pues es que realmente uno no sabe, ¿verdad? ¿Qué puede hacer o qué puede descubrir en esos cursos? Y pues en este curso conocí muchas personas que realmente aportan muchísimo valor y es precisamente a quien les traigo y les voy a platicar un poquito acerca de él. Voy a permitir leer un poco de su semblanza, de lo que ha hecho, eh, mediante procesos de coaching, cursos de capacitación, conferencias y entrevistas en medios de comunicación. Comparte herramientas que contribuyen a detonar el potencial humano de las organizaciones, facilita y acompaña cambios en la vida de las personas y organizaciones. Cursó la licenciatura en Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el máster en Innovación y Desarrollo Emprendedor por la Universidad de Salamanca, España. Así es que, como ven, genialísimo, ¿verdad? Eh, Ha realizado estudios especializados en los rubros de las ciencias sociales, así como las ciencias empresariales, el desarrollo humano, entre estos, políticas públicas, gobierno local, materia electoral, habilidades directivas, estrategias y dirección de campañas políticas, marketing político, comunicación política, planeación estratégica, coaching, inteligencia emocional, liderazgo y trabajo en equipo, entre otros temas. Esto en la Universidad de Anáhuac, UNAM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey, ITSEM, Universidad Iberoamericana, UIA, y Fundación Jaime Vera del CEO, que está en España, el Instituto Autónomo de México, University of Florida, Programas Nacionales de Naciones Unidas y Unidades para el Desarrollo, Teen Entrepreneur en Miami, New York, Company and Elections, entre otros. Fundador director del programa de Servicio Social Comunitario orientado a desarrollar de pymes en coordinación con FIRA y la Secretaría de Desarrollo Social. Ha participado en locales como Canacintra, Canaco, Coparmex, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias del Petróleo. Entonces, realmente, híjole, hay tiene un currículum, híjole, fantástico. Y es para mí un honor el que me haya aceptado esta entrevista. Un coach que actualmente maneja su firma Expert Coaching. Él está en Quintana Roo, ¿verdad? En Cancún. Así es, en Cancún. Y es algo que me emociona porque fíjate, ahora sí que desde Mexicali hasta Cancún. De Y punta a pues punta. así desde punta a punta. Y les traigo con ustedes y ahora sí que reciban con tambores a Humberto Vergara. Es todo, Humberto. Muchas gracias, Humberto, por estar aquí con nosotros en esta mañana. Me hizo levantarme un poquito más temprano, ¿ok? Porque tenemos 2 horas de diferencia, siempre lo he dicho. Ellos están en el futuro, así es que pues hay que aprovecharlos porque viven en el futuro. Humberto, pues aquí estamos. Nuevamente, muchas gracias por aceptarme esta entrevista y pues vamos a tocar un tema. Humberto nos trae el tema de sobrevive o muere en tiempos de crisis. Así es que toma tu libreta y tu pluma para sacar notas porque esto se va a poner muy bueno. Adelante, Humberto. Así es. ¿Ya se está viendo la pantalla, la presentación? Sí, así es, ya se ve. Perfecto. Pues muchas gracias, Salvador. Yo te agradezco esta amable y generosa invitación a poder compartir con ustedes, con todos los empresarios de tu ciudad y de tu región. Les mando un gran saludo desde este rincón de la geografía. Estamos casi en la punta del país. La punta más extrema es Chetumal, que está a cosa de unas 4 horas, pero prácticamente estamos de punta a punta. Con la maravillosa posibilidad de conectarnos a través de la tecnología, que dicho sea de paso esta situación que estamos viviendo,
ha catalizado, ha detonado el avance en algunos países al menos 5 años. Es decir, hablabas del futuro, así que en algunos ámbitos del tema empresarial y de la vida misma estamos en el 2025. El comercio electrónico, el crecimiento de algunas aplicaciones, nuevas herramientas, según distintos indicadores que distintas instancias están analizando, han crecido entre 3 y 5 años. Así que estamos dando un salto importante en este momento, y las personas y organizaciones que sean capaces de situarse de manera efectiva, de adquirir una visión diferente, nuevas herramientas e implementar nuevas estrategias, estarán en posibilidades de sobrevivir. Aquellas que no lo hagan, aquellas que permanezcan estáticas, pasmadas ante estos tiempos de crisis que estamos viviendo, evidentemente tendrán mucho menos posibilidades de salir airosas de esta situación que estamos viviendo. Pues bien, la palabra crisis proviene de un vocablo griego, crino. Esto significa juzgo, separo y decido. Entonces, las raíces etimológicas de esta palabra implican que ante un cambio en las circunstancias, un cambio abrupto que genera precisamente esta nueva realidad o este nuevo estado de cosas, es importante analizar detenidamente qué es lo que está sucediendo para poder actuar en consecuencia. Entonces, esa sería la primera enseñanza que creo que nos daría la palabra crisis. Y a continuación yo diría que siempre ha habido crisis. Yo tengo un libro que estoy por publicar, Homo Emprendus, el ADN de la creatividad y de la innovación, en donde hablo que en todas las personas del género humano está codificado el ADN de la creatividad y la innovación. ¿Cómo es esto posible? Hemos sido una especie que ha sobrevivido a otras 26, es decir, 26 especies similares a la nuestra, homínidos o homínidos, según algunas clasificaciones de otros especialistas, han fracasado en su intento y somos la especie número 27 que ha sobrevivido. Durante un largo trayecto de 7 millones de años, de los primates y otros homínidos, y entonces, bueno, somos los triunfadores de 7 años de evolución. Esto me ha llevado a conocer un poco antes, siempre he sido apasionado e interesado en la naturaleza humana y en la evolución, y desde que se crea el universo, desde que se va formando la Tierra, desde que surgen las primeras manifestaciones de vida, desde mi punto de vista, todo es una crisis. Algunas son más rápidas y algunas son más lentas. Cuando son más lentas le denominamos evolución o transformación. Cuando son más rápidas les denominamos crisis. Es una cuestión de perspectiva. Crecer, cuando los adolescentes crecen, en algunas ocasiones, en algunos lapsos, sufren 1 o 2 días dolores de cabeza, fiebres altas, y después de eso nos lo podrán corroborar las madres de familia que nos escuchen. Después de eso crecen algunos centímetros. Entonces, el crecimiento es la posibilidad también de crecer, y todo, desde mi punto de vista, es crisis. Esto es inherente a la existencia, no solo humana. La vida es un continuo transición entre caos y estabilidad. Y ante esto debemos plantearnos si permanecer estáticos o cambiar. Hace tiempo, cuando yo leí que el desierto del Sahara, hace algunos cientos, un par de miles de años, fue un bosque tropical y antes fue un mar, y en algunos 2000 años o 10,000 años será nuevamente un bosque y un mar. Bueno, eso es fascinante y alucinante. Es decir, todo está cambiando. Simplemente cambian, como digo, las velocidades de estos cambios, que en algunos momentos son mucho más radicales. Esta noción del orden y del caos también es sumamente interesante. Hay autores que nos dicen que vivimos en un permanente caos. Nosotros suponemos
porque estamos instalados en una forma de pensar que todo es orden y todo está tranquilo, pero a diario suben y bajan divisas, suben y bajan los precios de las acciones, a diario hay nuevas enfermedades, a diario mueren un montón de personas por diversas causas, a diario hay muchas guerras, cada día desaparecen y nacen nuevas empresas. Entonces, nuestra noción de aparente seguridad es eso, es una noción, es una visión que probablemente no está del todo apegada a la realidad. Lo único que cambia es la velocidad de esos cambios. Ante esto, yo quiero preguntarles si quienes me están escuchando son pasivos o activos, es decir, accionan o reaccionan ante estos cambios. El ser reactivos obviamente nos limita la posibilidad de insertarnos eficazmente en este nuevo orden de las cosas. Cuando somos proactivos, cuando somos quienes planteamos ir adelante de esos sucesos, tenemos más posibilidades de éxito. Anoche, mientras daba los últimos toques a esta presentación, recordaba que hace muchos años, por lo menos unos 20, 25 años, escuché yo una conferencia organizada en una universidad privada en donde asistían ejecutivos de la Coca-Cola a decir que en ese entonces el producto estrella de la Coca-Cola eran los refrescos. Refresco de cola y los 3 o 4. No había ningún otro producto en el mercado. Recuerdo que en ese entonces decían que iban a innovar y transformar su empresa y que iban a incursionar en las bebidas energéticas, que iban a incursionar en la venta del agua. Si hace 25 años alguien nos hubiera dicho que el agua embotellada iba a ser un gran negocio, nosotros hubiéramos pensado que era absurdo. Si hace 25 años nos hubieran dicho algunos que la Coca-Cola iba a vender leche, bebidas energéticas y un sinfín de productos, pues también nos hubiésemos extrañado. Bueno, esa tendencia de mirar hacia el futuro, de diseñar el futuro, de crearlo, pues es una cualidad que pocas personas y pocas empresas tienen. Entonces es muy importante visualizar hacia dónde vamos. Bill Gates, se ha hablado en estas paranoicas teorías de conspiración de una serie de absurdos y de cosas sin fundamento, pero no había más que predecir y conocer la historia. Bill Gates hablaba hace algunos años que estaba por avecinarse una pandemia. Y hoy que se habla más de este tema, se dice que cada 20 años habremos de vivir condiciones como esta. La única diferencia es que hace siglos no había tanta comunicación como ahora, que en 20 horas o en 24 horas podemos estar en un punto del mundo y a las 24 horas estar en un extremo. Y no solo una persona, miles de personas lo hacen. Entonces, esto eleva las posibilidades de propagación. Pero si analizamos la historia de la salud pública, veremos que estos fenómenos son recurrentes y lo seguirá habiendo. Entonces, la gran pregunta es, ¿reaccionas ante lo que pasa o te anticipas a las cosas que pasen? Y mejor aún, eres capaz de diseñar escenarios futuros en donde tú como empresario o como emprendedor tienes un mayor control de las cosas. Hay una definición maravillosa del emprendedor que dice que es una persona que disminuye las posibilidades de incertidumbre y de riesgo. Porque se nos ha vendido la idea que el emprendedor es aquel que se lanza como superhéroe o superheroína a vencer todo y casi de ojos cerrados. Sin embargo, debe haber un trabajo importante de análisis del mercado, de análisis de una serie de cosas, de costos, para poder tener mayores posibilidades de éxito en las cosas que vamos a lanzar e implementar. Entre mayor trabajo de planeación, de análisis, de recopilación de información se tenga, ese margen de incertidumbre se va a reducir y en cambio las posibilidades de éxito se van a incrementar. Más adelante hablaremos, 9, 8 o 9 de cada 10 empresas que se inician en México fracasan alrededor del primero o segundo año. Entonces, esta estadística es brutal. ¿Qué es lo que hace diferente a esa una o dos empresas que sobreviven de esas 10? Bueno,
seguramente no es la suerte, sino es la capacidad de análisis previo y también la capacidad de reacción sobre la marcha de las circunstancias para poder sobrevivir a esa cruda realidad que al año se impone a muchas empresas en México. Yo preguntaría, ¿cuál es el mejor momento para emprender? Porque algunos dirán, es momento de hacer negocios, es momento de transformar mi negocio, es un buen momento ahora en esta circunstancia que estamos viviendo de lanzar nuevos productos, de hacer ingeniería, o esperar hasta el 2011 que se recupere la economía. Y yo pregunto, ¿existe un momento óptimo para emprender? Si nosotros hacemos un análisis de nuestra vida y de la historia de la economía del país y del mundo, ¿hay un momento en que las condiciones son óptimas y son ideales? Pues creo que la estadística en los últimos años que nos habla, algunas estadísticas nos dicen que del 66%, otras hasta el 87%, que es la tasa de muerte de las empresas, nos indican que no hay un momento óptimo, sino esta tasa sería muy diferente. Yo les pregunto, ¿hay un momento en el que tú crees que la competencia sea cero en el sector en el que estás desempeñándote? ¿Hay un momento en el que el producto o servicio que ofreces es altísimo, con un gran margen de ganancia, en donde las ventas son súper altas todos los días, todos los meses, en donde los insumos, tu materia prima, tus costos de producción son bajos, en donde los créditos son a bajo costo y sin tantos trámites, sin tanta tasa de interés, en donde tienes una organización y tienes personas que puedes reclutar para crecer, que son personal no solamente capacitado, sino fiel, que no se va a volver tu competencia una vez que los entrenas y los preparas? Yo les preguntaría, ¿existe un momento óptimo para emprender? Evidentemente la respuesta es no. Nunca vamos a encontrar el momento idóneo para emprender. Entonces, ¿por qué esperar en este momento a que las cosas mejoren? Bueno, una de las razones por la que muchos se encuentran pasmados, no solo en el ámbito de los negocios, sino en general, es el miedo. Evidentemente, todos tenemos miedo a contagiarnos, todos tenemos miedo a fracasar. Hay distintos tipos de miedo. El miedo a no ser aceptado, el miedo a no ser amado, el miedo a ser expuesto, a ser el ridículo. Muchos de esos miedos tienen que ver con el emprender y también tienen que ver con el fracaso, con el hecho de que alguien considere absurdas nuestras ideas o que algunos prefieren no hacer nada para no exponerse a la vergüenza de haber quebrado su negocio o de haber sufrido un traspié. Entonces, por eso muchos se limitan, muchas personas que se dedican a los negocios se limitan de hacer cosas nuevas, porque algunos piensan que son ideas absurdas. Hoy vemos que algunas ideas que se están implementando no son tan absurdas. Es momento, como se dice, de pensar fuera de la caja para hacer cosas diferentes. He visto en los últimos días muchas empresas que se dedicaban a ciertas cosas y que han sido capaces con creatividad, imaginación y mucho trabajo de poder transformarse en la forma en la que ofrecen sus productos o servicios, o bien en producir u ofrecer cosas totalmente diferentes a las que venían haciendo, pero esto solo se debe gracias a dos grandes componentes: la inteligencia y la velocidad. Y eso no es para todos, hay que reconocerlo. Por otra parte, la naturaleza humana, y como personas que nos dedicamos a temas relacionados con la empresa, con el emprendimiento, no estamos ajenos a ellos. En la naturaleza humana, el cerebro se mueve entre alejarse del dolor o acercarse al placer, acercarse al bienestar. Entonces, no solo desde el punto de vista de consumo, sino de todas las cosas que tienen una implicación en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, incluso en lo que no hacemos, tiene que ver con este sentido de no caer en cosas que nos causen algún tipo de dolor, dolor emocional, dolor mental, dolor social, incluso el sentirnos expuestos, y estar en un estado de bienestar, en donde estemos bien, nos podamos sentir de manera óptima, podamos estar vendiendo, sintiéndonos que estamos cumpliendo un compromiso con la comunidad, con nuestros clientes, y estamos prosperando. Entonces, así se mueve nuestra mente
y la naturaleza humana. Sin embargo, lograrlo tiene que ver con el reto de vencer la apatía, de salir de nuestra zona de confort. Algunos pensarán, ¿para qué me complico? Ahí la voy llevando, ya Dios proveerá, o el gobierno. Entonces, cuando pensamos así, estamos colocando la solución y el poder fuera de nosotros. Cuando pensamos que depende de nosotros, nos apropiamos de ese poder, detonamos ese poder personal y estamos en posibilidad de hacer que las cosas sucedan. Desde luego esto causa miedo, a muchos causa miedo, y el miedo es inherente a la vida. El cómo lo enfrentamos, el cómo lo hacemos a un lado y sacamos la casta, como se dice, y no solo la casta, no solo tiene que ver con el valor, sino con la inteligencia y con la velocidad, como ya he dicho, es lo que va a hacer la diferencia a que podamos incrementar nuestro aprendizaje conforme vamos avanzando y logremos crecer gracias a este aventurarnos a salir de ese acercarnos al placer porque estamos en una zona cómoda. Entonces, no solo es lo que hacemos, sino lo que no hacemos, lo que hace que nuestra mente trabaje en determinado sentido. Hoy estamos viviendo evidentemente tiempos inéditos. Habíamos vivido algo parecido con el tema de la influenza, pero muy diferente a lo que estamos viviendo y además se nos olvida. Tenemos poca memoria. Hoy tenemos la gran disyuntiva de sobrevivir o morir. Y no solo en el sentido físico, evidentemente mi solidaridad con aquellas personas que tienen personas enfermas, que han sufrido una pérdida humana, evidentemente estas pérdidas son irreparables. No puedo imaginarme tanto dolor que sufren esas personas. Pero también ese debe ser una importante lección para los negocios. Hoy se habla de una cantidad muy importante, que a continuación les daré la cifra, de empresas que están destinadas a sobrevivir o a morir en esta época de pandemia. Pues entonces el panorama no es halagador, de lo contrario hubiésemos puesto un espectáculo musical, ¿no? Como todos sabemos, el 52% del Producto Interno Bruto del país lo generan las pequeñas y medianas empresas. Y no solo el 52, sino el 72% del empleo, 7 u 8 de cada 10 empleos están creados por micros, pequeñas y medianas empresas. Empresas que en algunos casos son de menos de 0 a 4 o de menos de 10 integrantes. Por eso a mí me causa no solo una gran preocupación, sino una gran indignación cuando hay políticos que hablan que no van a rescatar a las empresas, que no van a rescatar a los ricos. Por Dios, no se trata de rescatar a los ricos son una minoría y esos no tienen ningún problema ni necesitan ser rescatados. Los que necesitan ser ayudados para poder seguir generando y manteniendo empleos son esas empresas que tienen 1, 2, 5, 10 empleados y que viven al día y que no tienen cuentas en Suiza y que no tienen casas en las Islas Caimán. Esto es de sentido común, pero parecería ser que en los políticos es el menos común de los sentidos y por razones ideológicas y por miopía no se está viendo lo que está sucediendo. Entonces, tú que tienes una pequeña, mediana o microempresa, estás en posibilidades de esperar que el gobierno haga algo por ti o de tomar acción. Yo creo que esta última es la mejor decisión, porque si esperamos a que las cosas cambien, a que alguien haga algo por nosotros, pues evidentemente pues, el panorama no es muy alentador. Pues bien, según la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales, dice que los pronósticos de empresas que van a cerrar, que van a quebrar, que ya están cerrando y quebrando durante esta temporada, es de 1.170.000 empresas. Estamos hablando de una cuarta parte de las empresas que van a cerrar, que van a fracasar, que van a quebrar. Entonces, imaginen
todos los que me están escuchando, todos los que están escuchando esta entrevista, esta videoconferencia. Imaginemos que estamos en un salón, que estamos en un lugar y cada uno de nosotros tenemos que elegir un número, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y ojalá no le toque a alguien en ese salón el número 4, porque eso significa que va a fracasar. ¿Cómo hago para no ser de esa parte de estadística? Bueno, eso depende de ti, depende de lo que hagas, porque pues aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Cómo le hago para vender? ¿Cómo, si la gente está en sus casas? Hay muchas personas que piensan, la gente no está comprando, no hay dinero, pero hay sectores y hay gente que sí está comprando y hay sectores que sí tienen dinero y sí tienen posibilidad de hacerlo. En este libro, que se llama Homo Emprendus, el ADN de la creatividad y de la innovación, entre muchas cosas interesantes de las que hablo, es el hecho que estamos dotados de la mejor computadora y de la más maravillosa maquinaria que pudimos haber sido dotados por la evolución humana, el cerebro. Y nuestro cerebro es una máquina solucionadora de problemas. Yo te pregunto, ¿cuántos problemas has solucionado? ¿Cuántas en horas de insomnio, mientras te bañas, mientras conduces a tu empresa o mientras vas manejando y de repente encuentras la solución? Todo a lo largo de nuestra vida ha sido una larga sucesión de retos que hemos tenido que enfrentar y de los que hemos salido airosos, desde los exámenes de la escuela, desde conseguir un permiso para ir a algún lugar cuando vivías con tus padres. Y un emprendedor es una persona que se fija el objetivo de solucionar un problema para otros y que otros le paguen por eso. Nosotros pagamos porque nos solucionen problemas. Pagamos porque alguien nos solucione el problema de conectarnos con alguien en Mexicali, el Internet. Pagamos porque alguien nos dote de la posibilidad a través de una cámara o a través de un micrófono. Las personas que no tienen tiempo, no les gusta lavar su ropa, le pagan a otras para que en una tintorería o una lavandería lo hagan. Y lo mismo aplica a los restaurantes, personas que no quieren preparar y quieren comer fuera o quieren que se los lleven a su casa, personas que evidentemente no van a confeccionar su ropa. Es decir, la gente paga por solucionar, porque los demás le solucionen problemas. Entonces, el emprendedor se plantea un problema o un reto, si es que queremos cambiar y mejorar la lingüística. Se plantea un reto principal y a partir de eso hay algunos retos secundarios que se subdividen en retos terciarios. Entonces, el emprendedor, el empresario es alguien que se dedica a solucionar pequeñas cosas para que la ecuación vaya mejorando. Y si esto no nos hace equiparables a superhéroes en la vida real, pues no imagino qué otra cosa. Solucionamos como emprendedores o como personas relacionadas con el emprendimiento un montón de pequeñas cositas que sumadas van solucionando. Y cada vez que encontramos una mejora, encontramos un nuevo reto y encontramos la solución. Las personas más eficientes son las que lo hacen. Hay muchas cosas que seguramente no sabes o no sabemos hacer, pero afortunadamente hay especialistas, hay mucha información en donde podemos sentirnos respaldados, abrevar en ello para poder ser más efectivo en la solución de esos retos, de esos problemas. ¿Cuál es una forma de hacerlo? Bueno, pues a través de cambiar nuestro mindset. ¿Qué es eso de mindset? No es otra cosa que cambiar nuestra forma de pensar. Un ejemplo de esas personas que dicen que esto va a recuperarse hasta 2011, que nadie está comprando y que no hay dinero. O cambias tu mindset y te pones a ver cuáles son las necesidades de las personas, qué es lo que tú sabes y le puedes dar al mundo como producto o servicio y te pueden pagar por ello en esta nueva realidad. Si cambiamos, decía un autor que si piensas que no puedes hacerlo, tienes razón. Y si piensas que puedes hacerlo, también tienes razón. El poder de la mente nos hace capaces no solo de creer, sino de concretar en hechos aquello que pensamos. Por otro lado, tenemos el tema de la estrategia. No solo se trata de pensar diferente, se trata de saber hacer diferente. El paso A, B, C, D, saber en dónde estoy parado, saber con claridad hacia dónde y qué es lo que quiero lograr
y trazar una ruta, diseñar una estrategia que me permita llegar al lugar que quiero. Y en tercer lugar, las herramientas. ¿Qué herramientas necesito? Necesito saber vender mejor, necesito saber comunicarme de mejor manera, necesito saber de herramientas digitales, necesito saber de marketing para poder encontrar el segmento de mercado o mi cliente ideal, necesito coaching o consultoría de alguien que en este momento en que si yo no sé hacer todo eso, le pague a alguien para que me ayude a acelerar ese proceso y no tenga que estar estancado en el ensayo y el error, sino que acompañado de algún especialista me proponga soluciones para una rápida y eficaz implementación. Entonces, cambiar nuestro mindset, diseñar una estrategia y adquirir nuevas herramientas, porque evidentemente esta nueva realidad hace necesario, imprescindible, que hagamos cosas diferentes. Pues hasta aquí es mi intervención. Yo te quiero agradecer a ti, Salvador, por esta amable invitación. Les quiero agradecer a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de escuchar estas reflexiones. Yo soy coach de negocios. Me pueden seguir en las redes sociales como soy Humberto Vergara, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. Y bueno, también Salvador me va a hacer favor de proporcionarles también otros datos de contacto. Yo les agradezco y es tiempo de sobrevivir o morir, como lo ha sido siempre, en particular en este momento. Yo quiero finalizar recordaba una frase de Horacio, contemporáneo de Virgilio, un poeta, escritor romano, que decía que en las épocas difíciles, en los contratiempos, es donde conocemos o debemos conocer o reconocer nuestros recursos para hacer un mejor uso de ellos. Y es el momento de hacerlo, es el momento de explorar en todo lo que sabemos a nivel teórico, en todas las experiencias que hemos vivido y aguzar la inteligencia para poder hacer uso de lo que tenemos para lograr lo que queremos. Yo te agradezco, Salvador. Mi nombre es Humberto Vergara y soy coach de negocios. Hasta pronto. Muchas gracias, Humberto. Es bien importante lo que nos acabas de mencionar. Me surgieron algunas cosas para complementar lo que nos compartiste, ¿verdad? Principalmente la frase de Henry Ford, que siempre ha sido mi lema, por así decirlo. La frase de, si tú crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón, ¿verdad? Es una frase que yo recuerdo fácil, me ha acompañado desde los 12 años, fíjate, esa frase. Y lo he tenido presente. A través de muchas cosas que he pasado, siempre me viene, en momentos más complicados, siempre me viene esa frase. Me agrada mucho esta idea de compartir contigo y también, pues, puntuar lo siguiente. Por ejemplo, algo que mencionaste es que me gustó mucho, es estas tres cosas, ¿verdad? El mindset, la estrategia y las herramientas. ¿Cómo sería, desde tu punto de vista, el mindset adecuado? Así que digas, tiene que ser el mindset de un emprendedor. Considero yo que muchos emprendedores, y son cosas que mencionaste también ahorita en la plática, que la velocidad y la inteligencia, ¿verdad? Y mucha gente dice, es que pues la inteligencia es algo con lo que naces, y yo siempre lo he dicho, ¿no? La inteligencia no es más que la capacidad del ser humano para resolver problemas. Y tú lo mencionaste también, o sea, todo el tiempo estamos resolviendo problemas. Y aquí es donde a veces los emprendedores se equivocan, porque mucha gente piensa que poner un negocio es como que, pues trabajo para alguien, voy a poner un negocio. ¿Y qué voy a poner? No, pues pongo una tiendita o pongo algo, ¿verdad? Y se les olvidó que lo que están haciendo al poner un negocio es eso, estás resolviendo un problema. Eres un solucionador de problemas. Entonces, si ahorita se presenta esta situación, han cambiado, por así decirlo, las reglas sociales de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, la situación ahorita que estamos viviendo social del COVID-19, pues no es más que una situación más. Es decir, aumentó de nivel, ¿verdad?
Pero si se te olvidó que tú lo que hacías es resolver un problema, pues ahí es donde vas a crear precisamente esos problemas y no tienes ni idea qué hacer. Me imagino que por ahí va, ¿no? Es decir, tienes que tener la mentalidad de decir, bueno, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Es decir, ¿cómo le voy a hacer ahora? Y ahí es donde entran ya las cuestiones de las estrategias y las herramientas. Pero sí, si no tienes el mindset adecuado, yo lo menciono de esta forma, ¿no? Que siempre me encanta la guerra, así te lo pongo, así me gusta mucho la guerra. De hecho, uno de mis libros favoritos, y yo se lo recomiendo, es El arte de la guerra, ¿verdad? Por ahí está. Ahí lo debes de tener, yo también lo tengo a la mano porque me encanta mucho. Y debo tener como 6 versiones. Sí, 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 exactamente. Lo recomiendo bastantísimo ese libro. Y precisamente yo lo menciono de esa forma, ¿no? Si tú tienes la mejor espada del mundo y te doy la mejor espada del mundo, pero no sabes cómo usarla y vas a la guerra, lo más seguro es de que pelas, vas a morir. Porque vas a tener, mejor tener la confianza y la seguridad, pues, que yo tengo la mejor espada, ¿verdad? Y vas a ser el primero que vas a morir, aunque tengas la mejor espada. Ahora, te doy la mejor espada del mundo y aparte de eso, te enseño a usar la espada. Bueno, pues ahora vas a la guerra, ya sabes usarla, pero te va a faltar a lo mejor ese espíritu de guerra, ese espíritu de valentía, de arrojarte. Si no tienes eso, sabes usar la espada, tienes la mejor espada, pero no tienes ese espíritu de lucha, de guerrero, también pelas, ¿verdad? Por otro lado, imagínate que tengas el espíritu de pelear, el espíritu de guerra, y no tengas más que un palo. Pues sí, ¿verdad? A lo mejor sí eres muy valiente y muy arrojado, pero con un palo no vas a hacer absolutamente nada. Es decir, tienes que tener esos tres elementos. Tienes que tener ese espíritu de lucha, tienes que tener la estrategia, o sea, saber usar la espada y tener la mejor espada del mundo, ¿verdad? Esos tres elementos. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, el mindset adecuado? Es decir, ese espíritu de lucha que debe tener un emprendedor. Pues yo, para empezar, diría que tiene que ver con 3 A's en este momento mientras te escuchaba. Uno, apertura. Apertura a estar dispuesto a escuchar, a observar, a leer, no solo en los libros, sino leer el contexto de la realidad y pensar que hay cosas que se podrían hacer diferentes o que hay situaciones que se avecinan o que hay proyectos que se pueden concretar. Es decir, si no somos abiertos de mente, nos limitamos a un montón de posibilidades. En segundo, estar abierto al aprendizaje, estar dispuestos a aprender cosas nuevas. Entonces, cuando aprendemos algo nuevo, cuando estamos abiertos a observar, a aprender de otros, estamos cambiando y modificando de una forma permanentemente nuestro mindset. Y finalmente, la tercera que se me ocurre es el arrojo, como bien lo has dicho. Es decir, de nada sirve si no haces. Es decir, puedes estar abierto, puedes aprender, pero tienes que accionar. Entonces creo que para empezar a cambiar o tener un mindset óptimo, sería para empezar esas 3 cosas: apertura, aprendizaje y arrojo, las que nos harían posibles. Y por otro lado, tienes razón, una persona que se plantea abrir un negocio, ofrecer un servicio, ofrecer un producto, siempre se enfrenta a problemas. No hay ventas, ¿dónde lo hago? ¿Cómo hago para que la gente me conozca? ¿Cómo hago para hacer llegar mi oferta o mi producto o servicio a sus casas o empresas? El problema de cuánto debo cobrar, el problema de los costos. No es nada diferente en situaciones normales, que ya dijimos, no hay una situación normal, siempre hay una amenaza externa, el presidente de Estados Unidos que dice algo y modifica un escenario, los precios del dólar o del petróleo que suben y bajan, los precios del acero, en fin, tú que estás en la frontera sabes que el embargo al aguacate, sí, hay un montón de circunstancias que pueden generar cambios en tu negocio. El mal clima, imagínate un negocio que vende helados o paletería a pequeña o gran escala,
el día que está nublado y que hace frío. Entonces, evidentemente, siempre va a haber condiciones que no van a ser las óptimas. Este momento no es la diferencia. Solo que ahora son varias cuestiones que hay que enfrentar mucho más rápido y mucho más adversidades juntas, pero no es la diferencia. Tenemos que solucionar cosas. Claro, esto me deja esa enseñanza, ¿no? Y te agradezco mucho nuevamente el que hayas compartido con nosotros esto, porque me deja esa enseñanza de que realmente tienes que tener la habilidad de resolver el problema, es decir, la inteligencia para resolverlo lo antes posible, es decir, entre más rápido mejor. Por eso yo siempre recomiendo a todas, nuevamente, por mi gusto de la guerra, el juego del ajedrez, ¿verdad? Porque te enseña estrategia y mover rápido, ¿verdad? Eh, va tu personalidad también. Lo he mencionado, tu negocio es un reflejo perfecto, es el espejo en el cual tú puedes ver cómo andas aquí, en tu cabeza. Si tu negocio anda tambaleando es porque seguramente tú también andas tambaleando. Y las fallas o los vicios que tú tengas se van a ver reflejados en tu negocio también. Entonces, son espejos perfectos de nosotros, ¿verdad? No puedes cambiar, por ejemplo, que digas, imagínate lo siguiente, que veas un espejo y ves tu reflejo y dices, ay, es que esa panza que está ahí no me gusta, ¿verdad? Bueno, pues entonces la voy a quitar del espejo, ¿verdad? No funciona así. Es decir, tienes que cambiarla desde el origen para que el reflejo que veas sea como a ti te guste. Entonces, el negocio es exactamente igual. No puedes cambiar un aspecto si no lo cambias tú. Y aquí, Humberto, ¿qué nos puedes recomendar precisamente para acelerar ese proceso? Es decir, ¿cómo no ser el que saque el número 4? ¿Cómo hacerle para sacar, no sé, el 1 o el 2? ¿Y cómo no hacer para sacar el número 4? Es decir, ¿qué podemos hacer así para acelerar ese proceso? A lo mejor aprender algún tipo de herramientas, a lo mejor pensar fuera de la caja. ¿Qué nos aconsejas para no sacar ese número 4 de que somos de las empresas que vamos a morir? Pues evidentemente hay personas que tienen esa capacidad de aprendizaje, de inteligencia para reaccionar e intuir. Hay un tema con la intuición. Mucha gente piensa que es algo que viene de la nada, de lo etéreo, pero finalmente es el subconsciente que ha registrado una serie de datos, una serie de información y que está ahí y que no es un proceso tan evidente. No todas las personas tienen esa capacidad o esa intuición o ese olfato para los negocios, no todos son Rockefeller, no todos son Henry Ford, en fin. Cuando no es así, pues hay que buscar ayuda. La cultura latina, latinoamericana, tenemos un tema con la ayuda, ¿no? Y sobre todo uno de los grandes pecados capitales, digo yo, del emprendedor es el ego, ¿no? Sobre todo cuando a alguien le va medio bien, ¿no? Ya no digamos bien, pero sobre todo cuando a un empresario le va medio bien, tiene buenas ventas, amplía su negocio, tiene empleados, tiene cierta autoridad, impone su autoridad, pues a veces se cae en el error de a mí nadie me va a venir a decir cómo hacer el negocio. Bueno, probablemente tenga éxito, pero a diferencia de nuestra cultura y otras culturas que ven al coaching, que ven en el ámbito personal a la psicología, pero en este ámbito no, sí hay una cierta psicología del trabajo en equipo, pero hablemos del coaching. Finalmente, el coaching, la consultoría son herramientas. Y así como una persona va a Home Depot por una herramienta, por un taladro, si quieres poner un cuadro, pues difícilmente lo vas a poder hacer con un corta uñas. Es decir, no tienes la herramienta adecuada, probablemente no sabes cómo utilizar una caladora si es que quieres hacer un mueble. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tan simple y sencillo como contratar a alguien a que te enseñe o a que lo haga, a poner ese cuadro, compras esa herramienta, que te enseñen a usarla. Entonces, afortunadamente hay especialistas que te pueden ayudar a cambiar tu mindset, que te pueden ayudar a cambiar o implementar o crear una estrategia o mejorar la que ya tienes. Y también hay herramientas. ¿Qué herramientas? Las ventas, la capacidad de comunicar,
el segmentar adecuadamente tu mercado, aprender a hacer auto-coaching y a ser coach de tus empleados o de tu familia, que no es otra cosa que llevarlos a sacar lo mejor de ellos y llevarlos a un lugar mejor, como personas y como organización. Entonces, ¿cuál es la respuesta a quienes no saben por dónde empezar? Hay muchas cosas. A llegarse de información, y si no, contraten a alguien que pueda acompañarlos. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un dolor de rodilla? ¿Qué pasa cuando alguien se fractura un hueso? Cuando alguien tiene gastritis. Va a ver a un doctor, va a ver a un especialista de algo a que le ayude a solucionar el problema o a lograr una meta. Entonces el coaching se basa en la solución de problemas o en el logro de ciertos resultados. Y es así como funciona el coaching de negocios. El coach es el especialista que acompaña a una persona o a una organización, y en el trayecto y de llevarlos de un lugar a otro se busca un proceso de transformación. ¿Transformación en qué sentido? No se trata de algo mágico, etéreo, sino se trata de transformar en ver las cosas diferentes, en hacerlas diferentes, comunicarse mejor, ser más productivo, más efectivo. Entonces, el coaching de negocios es algo, es algo que puede lograr. También la consultoría es diferente. Cuando un consultor te dice qué es lo que debes hacer y tú lo implementas. El coaching es la búsqueda junto con el cliente de las soluciones y el cliente decide. Entonces, hay muchas cosas que una persona actualmente puede hacer y hay mucha oferta en el mercado. Lo importante también es saber contratar a un buen especialista que te dé resultados para que tu inversión sea productiva, pero no hay de otra más que inviertas tiempo, inviertas dinero en leer libros, en asistir a conferencias, que en este caso conferencias digitales, y contratar especialistas. ¿Lo puedes hacer tú? Sí. Debes calcular cuánto tiempo, cuánto trabajo y cuánto ensayo y error te va a costar. O contrata a alguien que te evite todo ese tiempo, todos esos errores y lo puedas hacer de forma más efectiva. Excelente. Pues muchas gracias, Humberto, por tanto conocimiento ahora sí. Y pues les dejo la invitación, ¿verdad? Los negocios, como lo mencionas, a nivel mentalidad que tenemos como latinoamericanos, no solamente como mexicanos. Si estás viendo esto en otro país, ya sea España, ya sea Colombia, Perú, Sudamérica, Centroamérica, no es muy diferente realmente, ¿verdad? Cambia. Incluso yo me he dado cuenta que de región a región, por ejemplo, aquí estamos dos ciudades acá en el extremo. Una es Mexicali, la otra es Tijuana, que es más conocido Tijuana que Mexicali, aunque somos la capital. Y la mentalidad de los empresarios y la mentalidad de la gente es muy, muy diferente, ¿verdad? Por ejemplo, Tijuana es muy competitiva. La gente es como que está en una competencia diaria desde el momento que se levanta. Andan compitiendo por la mejor posición en el carro, por meterse en el estacionamiento. Y aquí en Mexicali es como que la gente un poquito más pasiva, por así decirlo. Pero al final de cuentas, esto no es muy diferente en todo. Si tenemos una misma idea, probablemente yo recuerdo, y te comento ya para finalizar también esta entrevista, recuerdo la primera vez que puse un negocio formal, más o menos formal. Tendría yo como unos 18 años y puse una raspadería, que aquí en Mexicali hace muchísimo calor en verano. Entonces, pues dije, pues aquí está, se hace una raspadería y sería genial, ¿no? Para poner ese negocio, yo trabajaba, es decir, tenía un trabajo formal de empleado. Fui juntando un ahorro y me quise asociar con alguien. Le dije, bueno, pues como socios, pues yo pongo una parte, tú pones la otra parte, y todo era muy bonito, ¿no? Y ahí fue cuando me llevé una de las más grandes decepciones, ¿verdad? Que la persona con la cual me iba a asociar era uno de mis mejores amigos, y fue el primer día a ayudarme a abrir. Me dijo, ¿sabes qué? Ahorita no tengo dinero. Y yo, no importa, ¿no? Yo compro todo, pongo todo el negocio, pero ven a ayudarme, ¿no? O sea, y ahí vamos sacando. Y sí, fue el primer día. A la mitad del día me dijo, espérame tantito, ahorita regreso. Después de 3 años, no regresó, no lo volví a ver hasta después de 3 años, ¿verdad?
y era uno de mis mejores amigos, vivía cerca de mi casa. Eh, Aprendí muchas cosas porque dije, híjole, pues me quedé sin dinero, ahora tengo que sacar todo de aquí. Si no sale, pues todo lo que junté no se va a hacer. Trabajaba más tiempo de lo que estaba, o sea, tenía que trabajar 12 horas casi, pues, trabajaba 8 horas, ahora tenía que trabajar 4 horas más al día, no tenía ningún día de descanso, entonces fue como que a los 18 años, es como que, wow, yo quería ir con mis amigos y todo, yo decía, bueno, pues ya iba a tener mi dinero y no. Y pasa esta mentalidad, ¿no? De que abrimos un negocito, ¿verdad? Y no tenemos la mentalidad adecuada, es decir, seguimos pensando como si fuéramos empleados y no tomamos responsabilidad de nosotros mismos. Y aquí pasa por esa situación que mencionaste también en tu presentación, que es el miedo. Entonces, yo me permito invitarlos a que sí, puede ser que tengas miedo, pero es algo que siempre va a haber, como lo mencionaste, Humberto, es inherente a nosotros como seres humanos. Y si tú te quedas en eso de la zona de confort, si tú te quedas en esa parte de tu zona de confort, pues tarde o temprano vas a morir. Lo que no circula, pues no crece, ¿verdad? Entonces, no vas a seguir creciendo y no vas a seguir desarrollándote. Y a veces sí, como lo mencionas, necesitamos el consejo, la guía de alguien que ya pasó por donde nosotros queremos estar. Por eso yo les invito a que te contacten, ¿verdad? Supongo que les vas a dar un excelente consejo. Supongo yo que los vas a ayudar realmente a ver, a lo mejor no, como estamos metidos dentro de la situación, no somos capaces de ver otras cosas, y el que tú nos ayudes nos puede ayudar a sacarnos fuera para ver, es por aquí, y pues intentarlo, ¿no? Probablemente puede ser la solución, probablemente no, pero nuevamente, o sea, si no, si pues les pido que te contacten. Supongo que ahí vamos a poner lo que son las páginas o tus redes sociales para que te hagan alguna pregunta, y pues recordarles que no necesariamente, porque es otra mentalidad, ¿no? Es que yo necesito estar ahí frente a frente con él, ¿no? No necesariamente se puede hacer, haces esas sesiones también de formato online, y pues no necesitamos estar presentes, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Todo el conocimiento que ya nos diste y estamos de punta a punta, ¿no? Entonces, no es necesario. Ten esa apertura, ten esa curiosidad para realmente seguir creciendo. Humberto, muchas gracias por estar el día de hoy compartiendo con esto, con nosotros, con la comunidad de excelencia empresarial, y pues próximamente a lo mejor te vamos a hacer otra invitación porque me gustó mucho esa interacción, esta dinámica. Ahora sí que sentí que teníamos esa química, ¿verdad? Pues, ¿algo más que quieras agregar? Pues encantado, Salvador, agradecido, mandarle un saludo a toda la comunidad de empresarios que hoy estás aglutinando, intercambiando información y también espíritu, porque ese espíritu, esa actitud es importante. Hay muchas personas que saben de antemano que es malo beber o fumar o comer en exceso, y no obstante que lo sabemos, no hacemos nada. Entonces, el hacer un mastermind, que no es otra cosa que estar en contacto con la gente que te va a motivar. Corrijo, la gente no te motiva, tú te motivas, pero que estás en contacto con gente que está con la energía, con la actitud, te va a hacer que tú detones ese entusiasmo, esa energía, y puedas hacer la implementación de esos cambios que necesitan. Se dice que somos el promedio de las 5 personas con que más nos reunimos. Entonces, te invito a analizar si la energía, la forma de pensar es la adecuada, o buscar a través de estas comunidades como la que tú organizas y diriges, buscar esa inspiración, esas ideas, esas nuevas posibilidades de hacer negocios. Entonces, pues los invito a que sigan contagiándose de información, contagiándose de energía en la comunidad en la que tú presides, y finalmente decirles que el coaching, una de las muchas cosas que te da, como bien lo decías, es el cambio de perspectiva, el invitarte a ver las cosas de forma diferente. Y al ver las cosas de forma diferente vas a encontrar nuevas posibilidades de mejorar
ciertos ingredientes de esa ecuación, de esa circunstancia que no te gusta y que quieres, y que si tú lo decides y encuentras la estrategia adecuada y las herramientas, lo vas a hacer. Yo te agradezco, te deseo un excelente día, les mando a todos un saludo, un abrazo desde Cancún y bueno, los invito a que sigamos en contacto. Pues muchas gracias, Humberto, y pues nos despedimos y pues seguimos en contacto. ¿Ok? Hasta Gracias. pronto. Hasta luego.